Buenos días, doctores, ¿cómo les va? Buenos días, doctor. ¿Cuántos alumnos son, doctores? Porque veo que solamente hay 7. Somos 24, doctor. Ya, por favor, pásenle la voz a sus compañeros. 5 minutos más espero y empezamos. Sí, doctor, no se preocupe, ahorita les aviso.
Bien, doctores, buen día. Vamos a tocar el tema de ecocardiograma. Vamos a hablar del tema de imágenes en cardiología y específicamente vamos a hablar de un examen auxiliar de mucha utilidad en la especialidad, que es el ecocardiograma, la ecografía al corazón. ¿Qué cosa es el ecocardiograma? El ecocardiograma es un examen de imágenes no invasivo e indoloro, el cual utiliza, como bien dice su nombre, ondas de ultrasonido para crear imágenes tanto del corazón como de los vasos sanguíneos. Es el procedimiento más útil que tenemos en la especialidad para poder hacer una evaluación integral de las estructuras y del funcionamiento del corazón. Te permite ver las cavidades del corazón, el tamaño del corazón, el grosor del corazón, las válvulas cardíacas, si es que hay alguna alteración dentro de las cavidades del corazón y eventualmente cómo funciona el corazón, tanto en su función de sístole como de diástole. El ecocardiograma entonces es una prueba de imágenes que ayuda al médico a evaluar al corazón, no produciendo dolor. Puede realizarse en un hospital, en un centro médico, en un consultorio. Versa en hacer rebotar ondas de ultrasonido en el corazón. Uno manda ondas de ultrasonido hacia el corazón, estas rebotan hacia el transductor y el transductor es el que recibe la señal y amplifica esa señal en un monitor. De esa manera podemos evaluar el tamaño del corazón, el estado de las cavidades y las válvulas cardíacas. Para poder realizar un examen ecocardiográfico, el paciente tiene que estar recostado en una camilla boca arriba. Se le pide que adopte la posición de cúbito lateral izquierdo, también conocida con el nombre de posición de Pachón. Es un grado de inclinación que va a depender de acuerdo al tipo de paciente. Si es delgado, no es delgado, si es un tórax enfisematoso, si es un tórax en tonel, si es un pectum excavatum, etc. Colocamos, una vez que el paciente está en decúbito lateral izquierdo, el transductor en tres posiciones. Una en el borde paraesternal izquierdo, dos en la punta cardíaca y tres en la zona subcostal, en el ángulo subcostal entre las costillas. Eventualmente una cuarta posición puede ser la posición supraesternal en la horquilla esternal, en la base del cuello. Ahí también colocamos el transductor. Les mando una película.
Acá tenemos un tórax. En este tórax podemos ver más o menos la distribución anatómica del corazón. En este tórax podemos identificar la base del corazón, el borde paraesternal izquierdo, el borde paraesternal derecho, frente al cual nosotros vamos a hacer la evaluación imaginaria. Aquí vamos a ver la zona en la cual se coloca el transductor. Esta zona del medio es la zona paraesternal izquierda. Esta zona de aquí abajo es la punta del ápex del corazón. Esta es la zona subcostal en el ángulo subsifoideo. Y esta es la zona supraesternal en el huequito que tenemos ahí en la base del cuello. Estas son las 4 zonas en las cuales nosotros normalmente colocamos el transductor para obtener las imágenes referenciales del ecocardiograma. Así tenemos la ventana paraesternal, la otra ventana apical, la otra ventana subcostal y la última ventana arriba, la ventana supraesternal. Miren, aquí colocamos el transductor en las distintas posiciones. Aquí vemos el paciente en decúbito lateral izquierdo, posición de Pachón, el transductor en la primera posición paraesternal, el transductor en la segunda posición apical, punta del corazón, la tercera posición es la subcostal, en el ángulo inferior de las costillas, ahí, y la última es la supraesternal, en la horquilla esternal, en el huequito de la base del cuello, ahí colocamos la supraesternal. Paraesternal izquierda, apical, subcostal, supraesternal. El ecocardiograma tiene fundamentalmente dos modos. El modo bidimensional, que te permite visualizar las estructuras cardíacas en 2 dimensiones. Ese es el modo original del ecocardiograma. Nos da información anatómica y funcional del corazón. En la actualidad es la pieza fundamental para el diagnóstico y la evaluación de cualquier cardiopatía que deba ser evaluada mediante el ecocardiograma. Nos da una máxima información con una nula invasividad. Colocamos solamente el transductor encima del pecho. Luego tenemos el modo M. El anterior era el modo bidimensional que dibuja las estructuras cardíacas. El modo M fue el modo inicial del estudio de los ultrasonidos. Actualmente casi ya no se utiliza de forma aislada. Utilizamos dentro del examen ecocardiográfico de manera normal, aunque ya cada vez con mayor limitación. El examen de rutina del modo M incluye el estudio de la raíz aórtica y de la válvula aórtica y de los movimientos de sístole y diástole del ventrículo izquierdo. Otro aditamento importante que tiene el ecocardiograma, aparte de ver las imágenes en el modo bidimensional, es el Doppler. Tiene un componente agregado que es el Doppler color. El Doppler lo que nos permite es estudiar el flujo de la sangre. El flujo de la sangre que discurre a través del corazón y a través de los vasos sanguíneos. Con el Doppler estudiamos la velocidad y la dirección de la corriente sanguínea. El Doppler tenemos de dos tipos, el pulsado y el continuo. El pulsado estudia la velocidad con un volumen de muestra concreta, o sea, velocidades más pequeñas. El Doppler continuo estudia la velocidad a lo largo del flujo, generalmente velocidades más largas. Y el Doppler color con colores codifica las distintas velocidades obtenidas, rojo o azul prácticamente. Ahí ustedes tienen el Doppler que permite con el transductor evaluar la velocidad a la cual discurre la sangre a través, en este caso, de un vaso sanguíneo. Y ahí está, miren el Doppler sobre la pared del pecho. Vemos cuando el flujo se acerca hacia el transductor, dibuja en el Doppler una onda hacia arriba. Si el flujo se aleja del transductor en el Doppler, dibuja una onda hacia abajo. El primer corte ecocardiográfico, doctores, es el plano paraesternal eje largo, ¿ok?
Miren cómo va a cortar el corazón ese corte ecocardiográfico, como ustedes están viendo en la imagen, es como si cortaran el corazón como un cuchillo, exponen uno de los lados y así es donde tenemos la imagen del corazón. Ahí está. Miren como si hubieran cortado el corazón con un cuchillo, ya que obtenemos las imágenes arriba anatómico y aquí abajo la imagen ecocardiográfica. Ahí ustedes pueden ver el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aorta, la aurícula izquierda. Repito, abajo la imagen ecocardiográfica y arriba la imagen anatómica. El septum interventricular, la pared posterior, el músculo papilar posteromedial. Y aquí tenemos otro video de ver el corazón en el eje paraesternal, eje largo. Para realizar la distancia eje largo paraesternal del corazón se utiliza un transductor de matriz en fase como tipo de examen cardíaco. Si es posible, coloque al paciente en una posición de cúbito lateral izquierdo para coloque el transductor en el tercer o cuarto espacios intercostales, inmediatamente a la izquierda del esternón. Hacia adelante y alejando para detectar la ventana óptima de exploración. Con el eje largo del corazón colocado sobre el plano desde el derecho del paciente hasta la cadera izquierda y el transductor para adaptarlo a la constitución física del paciente. El marcador de orientación se encuentra aproximadamente en una posición a las 7. Este examen también puede realizarse utilizando un tipo de examen abdominal con el marcador de orientación hacia la derecha del paciente. En una posición aproximada a las 4. El miocardio se muestra en color gris y las capitales llenas de sangre se muestran hipoegónicas. La aorta descendente se muestra en sección transversal, como una estructura redondeada posterior a la unión arqueoventricular. Esta vista se utiliza para examinar el ventrículo derecho, el tracto de salida del flujo del ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo. Observe la actividad cardíaca en general, cualquier anormalidad en el movimiento de los varones, anomalías valvulares y la presencia del examen estático. Entonces, doctores, en ese video se ha visto cómo se obtienen las imágenes en el eje paraesternal, eje largo. Ahí podemos ver el corazón y las distintas formas como se corta con el transductor en la base de la aorta hacia la derecha, en la mitad del ventrículo izquierdo al medio y en la región más apical en la línea del lado izquierdo. Aquí ustedes pueden ver el corte a nivel de la base de la aorta. Y cuando exponemos el corte que se ha hecho a nivel de la aorta, podemos ver, miren, la aorta cuando está cerrada, la aorta cuando está abierta, y acá en la parte baja, la aurícula izquierda. Arteria aorta con la válvula aórtica y aquí abajo el diámetro de la aurícula izquierda. Acá está el corte, miren, ¿ve? Acá está la aorta y la válvula aórtica y abajo la aurícula izquierda. Cuando hacemos el corte más hacia el medio, tenemos una corte prácticamente tanto del ventrículo derecho, el septum, y el ventrículo izquierdo con la pared posterior del ventrículo izquierdo. Miren, y así obtenemos la imagen en diástole y en diástole y en sístole, y podemos valorar el eje del QRS. Perdón, la fracción de eyección, el grado de contracción del ventrículo izquierdo. Ahí, miren, como hemos cortado, podemos ver esta parte superior que corresponde al ventrículo derecho. Aquí está el septum interventricular, la pared posterior, y acá vemos el ventrículo izquierdo en diástole y aquí en sístole. Aquí en diástole y aquí en sístole. En ese mismo plano paraesternal, movemos el transductor en ángulo de 90 grados y obtenemos una imagen también paraesternal, pero en este caso eje corto.
Y al obtener una imagen paraesternal eje corto, vamos a obtener anatómicamente ese corte. El ventrículo izquierdo abajo redondito y arriba hacia la izquierda el ventrículo derecho. Ahí vemos el corte anatómico y el corte ecocardiográfico. Mira, en ese paraesternal eje corto podemos obtener tranquilamente todo el ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. Ahí está el plano eje corto, hacemos un corte. Y acá tenemos una película del paraesternal eje corto. El marcador de orientación se encuentra aproximadamente en una posición a las 2:00. Este examen también puede realizarse utilizando un examen abdominal con el marcador de orientación hacia la izquierda del paciente, en una posición aproximada a las 8:00. El opuesto se muestra en color gris y las cavidades finales aquí se muestran muy cortas. El ventrículo izquierdo se muestra con forma de un puntuelo o rosquilla en el centro de la imagen. Pueden identificarse las paredes anterior, central, inferior y posterior del ventrículo. La válvula mitral se muestra en sección transversal. Desde esta posición el transductor se inclina hacia arriba para visualizar la válvula aórtica en sección transversal y hacia abajo para ver el miocardio del ventrículo izquierdo. Observa el movimiento de las paredes de los segmentos del miocardio y el funcionamiento de las válvulas. Muy bien, en el paraesternal eje corto podemos ver en la base del corazón la válvula aórtica trivalva, como ustedes pueden ver, velo coronariano derecho, velo coronariano izquierdo y velo no coronariano. Miren, la válvula aórtica cuando cierra forma una Y, que le dicen el signo de Mercedes-Benz. Y las distintas cavidades que se pueden ver, las aurículas abajo, hacia arriba el ventrículo derecho. La válvula tricúspide y al medio, como les digo, con el signo de Mercedes-Benz, la válvula aórtica. La válvula pulmonar hacia el costado. Acá está en un corte paraesternal eje corto, la base del corazón, válvula aórtica al medio, válvula aórtica triválvula acá al medio y hacia acá al costado tenemos la válvula pulmonar. Muy bien, una de las posiciones era colocar el transductor en el paraesternal eje largo o eje corto. Ahora, la otra posición es colocar el ecocardiograma, el transductor en la región apical o la punta del corazón. Eso te permite valorar al corazón desde el punto de vista de 4 cámaras, ¿ok? Hacia arriba los ventrículos, hacia abajo las aurículas, tal y como se está viendo en la imagen. Permite hacer la valoración de ese eje apical del corazón en 4 cámaras, tal y cual como se ve en ese momento. Les voy a poner un video. Para realizar la vista apical de 4 cavidades se utiliza un transductor de la interfase con un tipo de examen
posible coloque al paciente en una posición del monitor lateral izquierdo para reducir el artefacto pulmonar y acercar el corazón a la pared torácica anterior. Coloque el transductor en la punta del máximo impulso. En posición a las 3 segundos. Este examen también puede realizarse utilizando un tipo de examen abdominal con el marcador de orientación hacia la derecha del paciente. Al hombro derecho. Listo, no se preocupe. Si no lo deja ahí, igual yo voy. También el corazón es la zona que se muestra más cerca del transductor. El miocardio se muestra en color gris y las cavidades llenas de sangre se muestran hipoeufóricas. Los músculos se encuentran en el campo próximo y las aurículas en el campo lejano de la imagen. Esta vista se utiliza para comparar el tamaño de los ventrículos izquierdo y derecho y para evaluar su contractilidad. La parte derecha del corazón ubicada a la izquierda de la pantalla debe ser más pequeña que la izquierda. En esta vista se muestran las paredes apical, central y lateral del ventrículo izquierdo. Entonces acá tenemos nuevamente las imágenes que se obtienen al colocar el transductor en posición apical. Si hacemos una inclinación un poquito hacia abajo, ya no aparecen las 4 cámaras, sino aparecen las 5 cámaras. La quinta cámara vendría a ser la válvula aórtica aquí en el medio. Miren, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, septum interventricular, hacia abajo, aurícula derecha, aurícula izquierda, septum interauricular, y como le digo, haciendo una pequeña inclinación hacia abajo, tenemos al medio que aparece la válvula aórtica. Acá tenemos más imágenes de lo que les estoy mencionando: ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, septum interventricular, septum interauricular. Corte apical, eje. Corte apical, 4 cámaras, y así es donde se ve anatómicamente y así es donde se ven las imágenes. Reitero, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, válvula mitral, válvula tricuspide. El paso de la sangre a través de las cavidades del corazón te permite dibujar ondas. Esas ondas se obtienen mediante el Doppler. El Doppler te permite evaluar la velocidad a la cual pasa la sangre a través de las válvulas cardíacas. Y eso dibuja una serie de ondas. Por ejemplo, esta es la onda clásica cuando pasa la sangre a través de la válvula mitral. Dibuja 2 ondas, la onda E, que es el llenado rápido, la onda A, que es la contracción auricular. La otra vista, doctores, es el eje subsifoideo o eje subcostal. Prácticamente es muy similar al 4 cámaras, solo que inclinado hacia la derecha. Te permite evaluar también la llegada de la vena cava inferior, sobre todo a la aurícula derecha. Miren, ahí tienen el eje subcostal o subsifoideo. Ponemos el transductor entre ambas costillas y se ve de esa manera, ¿no? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha. Les dejo un video. Para realizar la vista subsifoidea o subcostal del corazón, se utiliza un transductor de magnitud base con un tipo de examen cardíaco. Coloque el transductor en la posición subsifoidea con el marcador de orientación hacia la izquierda del paciente en una posición a las 3 segundos. Este examen también puede realizarse utilizando un tipo de examen abdominal con el marcador de orientación hacia la derecha del paciente en una posición a las 9 puntos. Esta vista utiliza el hígado como ventana acústica para visualizar las 4 cavidades cardíacas. Apunte el transductor ligeramente hacia el hombro izquierdo a un ángulo aproximado de 15 grados con la pared torácica. En algunos casos, el
Se necesita una cantidad considerable de piel para ecografía y presiones de para mantener el contacto de la cara con la pared abdominal. Si el paciente dobla las rodillas, se relajan los músculos de la pared abdominal y se facilita la colocación del transductor. La primera estructura que se ve más cercana al transductor es el mirador. La parte derecha del corazón se muestra más cerca al transductor que la parte izquierda en la imagen ecográfica. El miocardio se muestra en color gris y las cavidades llenas de sangre se muestran hipoecóicas. El pericardio blanco brillante se muestra rodeando el corazón junto al miocardio gris. Evaluar la función de todas las cavidades. Compare el tamaño de las cavidades ventriculares derecha e izquierda. Observe cualquier anormalidad en el movimiento de las paredes y la presencia o ausencia de drenaje pericárdico. La última vista, doctor, la cuarta, es el corte supraesternal longitudinal, el cual te permite evaluar, como ustedes pueden ver en el dibujo, sobre todo el trayecto de la arteria aorta. Sobre todo el trayecto de la arteria aorta. Muy bien, vamos a ver qué patología cardíaca puede ser evaluado por los ecocardiogramas. Por ejemplo, podemos ver la función del ventrículo izquierdo, tanto la función sistólica de contracción como la función diastólica. Ahí vemos el paciente normal arriba y abajo miren cómo la contracción del ventrículo no es tan buena como la del paciente de arriba. Miren aquí la contracción en verde está muy bien, pero abajo miren cómo, sobre todo esta última imagen, no se contrae adecuadamente. Hay una pérdida de la función sistólica. También nos permite evaluar lesiones de la válvula mitral, como por ejemplo una estenosis mitral. Este es un corte paraesternal eje largo. Van a ver hacia adelante en la flecha amarilla el ventrículo izquierdo, por detrás la aurícula izquierda. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo que está, la válvula mitral. ¿Ven cómo abre como si fuera un nicho de paloma? Aquí pueden ver nuevamente la válvula mitral, y este son 4 cámaras. Como el velo anterior y el velo posterior están fijos y no dejan pasar adecuadamente la sangre. Miren la aurícula izquierda, normalmente es hasta acá. Miren cómo está desplazado el septum y es un tremendo aurículo enorme por la estenosis mitral. Al ponerle el Doppler color, pueden ver cómo este Doppler color hace que haya un gran mosaico de colores porque la válvula está abierta de manera estrecha. Así como hay estenosis mitral, también tenemos la regurgitación o la insuficiencia mitral, en el cual la válvula no cierra adecuadamente y deja regresar un volumen de sangre. Lo mismo ocurre con la válvula aórtica. Hay insuficiencia aórtica que hace de que eso ocurra. Tenemos, por ejemplo, la arteria aorta, la válvula aórtica, como está cerrado y deja regresar un gran volumen de sangre hacia el ventrículo izquierdo. Regurgitación o insuficiencia aórtica. Acá tenemos, mira, la aorta, ese es un corte de 5 cámaras, como la sangre sale por la aorta y en vez de que cierre y no regrese, miren la sangre cómo regresa hacia el ventrículo. Entra y sale, entra y regresa, entra y regresa, entra y regresa, entra y regresa. Insuficiencia de la válvula aórtica.
También estamos hablando de lesiones del músculo cardíaco, cardiomiopatías. Tenemos cardiomiopatías hipertróficas, cardiomiopatías dilatadas. Acá, por ejemplo, tenemos, miren, abajo una tremenda cardiomiopatía hipertrófica. Hay un gran engrosamiento, hay una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo. Acá tenemos en esta imagen una cardiomiopatía dilatada. Miren cómo está dilatado el ventrículo izquierdo, también están dilatadas ambas aurículas y hay baja función cardíaca, hay baja función cardíaca. Miren cómo la contracción está bastante disminuida. También hay un pequeño derrame pericárdico laminar, pequeño, pero hay. También nos permite detectar presencia de masas infecciosas dentro del corazón, vegetaciones, la cual indicaría que el paciente tiene una endocarditis. Miren acá sobre la válvula aórtica, este es un paciente de acá del hospital. Ven cómo hay una masa sobre la válvula aórtica, ahí al medio, que está floculando yendo de un lado a otro. Esa es la vegetación. ¿Ven? Bien refringente, que parece un pequeño arbolito. Esta es la vegetación. Patología o enfermedad pericárdica, llámese derrame pericárdico. Miren cómo el pericardio aquí está con gran cantidad de líquido. Entre las dos hojas pericárdicas, miren acá este espacio negro que rodea el corazón, es líquido pericárdico y el corazón nada dentro de ese líquido pericárdico. Heart swimming, nadador le dice. Acá nuevamente pueden ver el pericardio cómo está engrosado alrededor del corazón y cómo el corazón late y bambolea dentro de un gran derrame pericárdico. Esto ya es un taponamiento, un colapso hemodinámico que lleva a que el paciente pueda tener problemas de ese tipo. Puede chocarse. Acá vemos más derrames pericárdicos tipo taponamiento, ya cuando el paciente se está chocando, cuando hay colapso del ventrículo derecho sobre todo. Acá hay líquido pericárdico, aquí hay líquido pericárdico alrededor del corazón, ya que en la parte baja también. Acá vemos cómo el corazón a picar 4 cámaras bambolea tremendamente en un derrame pericárdico. Miren todo el líquido pericárdico que está alrededor del corazón y hace que el corazón bambolee de un lado a otro. Heart swimming, corazón nadador, le dice. También el ecocardiograma nos es útil para hacer procedimientos como una pericardiocentesis, o sea, un catéter hacia el pericardio para sacar el líquido pericárdico en pacientes con gran cantidad de derrame pericárdico. El ámbito del corazón es la zona que se muestra más cercana al transductor. Desplaces entre las pistas de eje largo apical y para externar del corazón, para localizar la bolsa de líquido más grande y superficial. El miocardio se muestra en color gris y las cavidades llenas de sangre se muestran tipo en contraste. Los ventrículos se encuentran en el campo próximo y las aurículas en el campo lejano de la imagen. El derrame pericárdico se muestra como una acumulación de líquidos anecoica oscura rodeando al corazón. Para un seguimiento directo de la aguja utilizando una técnica sobre plano, gire el transductor 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj para colocar el marcador de orientación a las 12 en punto. De este modo, se crea una vista del corazón entre las pistas de eje largo de 4 cavidades apical y para externar del corazón. Compruebe que el pulmón no se encuentre en la trayectoria de la aguja. La aguja se inserta en la zona de piel próxima al lado opuesto del marcador de orientación del transductor. La
como una estructura lineal hiperecónica brillante. La aguja avanza lentamente bajo la visualización ecográfica directa, hasta que la punta alcanza y perfora la acumulación de líquidos pericárnicos. La aguja se sigue avanzando hasta que la punta se encuentre dentro de la zona de acumulación de líquido que se va a extraer. Deben evitarse las estructuras vasculares, incluidas las arterias mamarias internas e intercostales. Muy bien, doctores, como conclusión, entonces podemos ver que el ecocardiograma es un examen complementario a la clínica, un examen de imágenes. Es una extensión del examen físico y no reemplaza el examen físico. Aporta información importante respecto a la anatomía cardíaca, al estado funcional del corazón, a la hemodinámica. Es una herramienta útil diagnóstica para el seguimiento de patologías conocidas y contribuye a la toma de decisiones terapéuticas. Si el paciente va a requerir una pericardiocentesis, si va a requerir una cirugía cardíaca, si va a requerir algún tratamiento intervencionista. Muy bien, doctores, con respecto al ecocardiograma, uno tiene que practicar lo que ve para que lo entienda mejor y para que así se pueda aprender. Si tienen alguna pregunta, doctores, con el mayor de los gustos estamos atentos. Bien, si no hay preguntas, muchas gracias. Doctor, una consulta. ¿Cómo no? Eh, para cualquiera de las patologías que usted nos ha mencionado, podemos verificar en todos los ángulos, ya sea parasternal, apical, supraesternal, subcostal, o hay alguna específica para alguna condición o algo referente a ello. Claro, hay posiciones que son especiales para valorar determinadas enfermedades mucho más que otras. Por ejemplo, para el derrame pericárdico, si bien es cierto, eso se puede ver en todas en todas las posiciones, en todas las imágenes, puedo decir que en la ventana subcostal se puede evidenciar mucho mejor el derrame. En el par external eje largo podemos evidenciar mucho mejor una comunicación interauricular que no se ve de repente en un apical 4 cámaras. Si tú quieres detectar un ductus arterioso en la supraesternal, puedes verlo mejor. Definitivamente no la vas a ver en 4 cámaras. Entonces, dependiendo de la patología, cada una de ellas tiene una ventana mucho más precisa para poder hacer el diagnóstico. Ok, doctor. Perfecto, doctores, cuídense, nos estamos viendo, hasta luego. Carlos. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.